Hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bueno, mucho trabajo y poco he estado con ustedes conectado. Nos han pasado ya varios eventos de Luna y no he alcanzado a hacer transmisión. Pero en realidad muchas personas me han preguntado qué pasa con Sagitario, porque está el tránsito del Sol en Sagitario y también está el tránsito de Mercurio en Sagitario. Y nada menos que ustedes ya reconocido, sabido, nunca habían ponderado Mercurio en retorno. Y entonces Mercurio en retorno viene y nos trae una cantidad de información, pero es una información que puede retrasar, demorar, hasta muchas veces aislarnos. Sagitario es una constelación de emprendimiento, es una constelación de reto, es una constelación, se le mide al peligro, podría decir. Sagitario está dispuesto a alcanzar y a coronar. Pero también se convierte en muy importante el tema del Sol en Sagitario. Muchas personas están hablando y diciendo bueno, si está en Sagitario, haz negocios. Si el Sol está en Sagitario, pues estudia o viaja, crea un aspecto relacionado con lo que tiene que ver Sagitario. La confianza, la fe, el estudio superior, los viajes al exterior, pero también nos está hablando inmensamente otro factor. Y es que precisamente el regente de Sagitario anda enfrente de Sagitario. Pero miren, el regente de Sagitario anda haciendo oposición a Sagitario. Y mírenlo ustedes. Y anda haciendo oposición al Sol y a Mercurio. Entonces, muchos que son sagitarianos, es ahí donde viene la pregunta. Muchos que son sagitarianos me preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué no veo la forma o por qué no veo el camino? Y resulta que el regente de la casa es como si estás con tu familia, pero también desde tu familia, mamá o papá te están diciendo, no, estás castigado, estás regañado, no lo puedes hacer, no puedes salir, no te inhibe. Júpiter en Géminis, haciendo oposición a Sagitario, te está trayendo demasiadas preguntas y demasiados cuestionamientos. Yo siempre he dicho que Géminis, que está aquí, es una constelación que tiene que ver con la alternatividad, tiene que ver con las ideas, tiene que ver con la creatividad. Y entonces Júpiter haciendo oposición a Sagitario dice, no sé qué escoger, no sé cuál camino es el que debo de tomar, hacia dónde he de coger. Entonces, fíjense que hablar genéricamente de que el sagitariano en este momento debe arrancar sin límites, debe estar construyendo y debe estar edificando, también es un poco mentira. ¿Y por qué precisamente? Pues porque ya Mercurio anda en retorno, Mercurio en retorno, y tenemos este Sol en oposición a Júpiter también. Entonces estoy hallando que quiero seguramente emprender algo, pero no lo encuentro. Y una de las características o el sentido de sombra de Sagitario, la procrastinación. Y entonces la procrastinación es algo muy doloroso donde yo me doy cuenta que quiero hacer esas cosas, pero las dilato, las demoro, las dejo para después, tal vez arranque, tal vez no arranque, tal vez lo haga. Vienen los cuestionamientos internos y otro de los factores de sombra de Sagitario es la culpa. Y entonces procrastino, me da culpa y estoy con la intención de arrancar, pero no estoy arrancando. Entonces seguramente muchos sagitarianos tendrán el deseo de estudiar sus estudios superiores, pero lo estoy dejando para después. Después compro el formulario, y eso que ya se hizo tarde, ¿no? Después viajo, voy a sacar la visa después. Quién sabe, hay muchas filas. En este momento la gente está pidiendo mucho el pasaporte y la visa por vacaciones. No creo que me presten atención. Quiero arrancar mi negocio, pero tal vez ya me cogió la temporada y tal vez lo debo dejar para después. Eso está pasando con Sagitario. Entonces, si se trata de animar, pues ok, un coaching.
O si se trata de animar, ok, seguramente alguien que nos dé ese estímulo. Pero cuando hablan las estrellas están hablando lo que es concreto. Las estrellas están diciendo, hombre, tienes muchas alternativas, pero no estás escogiendo ninguna. Posiblemente estés procrastinando y posiblemente te entre algo de culpa. Pero no es solamente eso. Yo digo que Sagitario en este momento está pasando por un momento de presión y sensibilidad alto. Porque yo hace rato les vengo hablando de la presencia de Saturno en Pisces. Y nada menos que estos dos planetas, si ustedes ven estas líneas, hacen cuadratura con Saturno. Y Saturno, que nos habla en un sentido de responsabilidad, pero también nos habla en un sentido de juzgamiento. Saturno es lo que queremos, digamos que es el juicio, pero en Pisces, yo digo que lo que está en Pisces muchas veces se vuelve pasivo. Muchos planetas que están en Pisces se convierten en pasivo porque no logran darle orden a esa magnitud que es Pisces, a esa magnitud que es el inconsciente. Y entonces lo que está en el inconsciente nos genera unas situaciones difíciles porque simplemente es cuando abrimos ese inconsciente que nos damos cuenta qué está pasando. ¿Y cuando se abre ese inconsciente? Cuando estamos durmiendo o en meditaciones profundas, o tal vez si ustedes toman medicina como el yagé o tal vez como los hongos, pero básicamente Saturno desde Pisces está retrasando la fuerza y el emprendimiento de Sagitario. Este es un momento que es sensible para esta constelación. Y no voy a decir que sea menos para Géminis, que también fíjense que Saturno está lleno de cuadraturas a Júpiter, a Sol y a Mercurio. Y eso quiere decir que desde nuestro inconsciente seguramente estamos sacando cosas que están allá. Me acuerdo de la varita de Harry Potter cuando sacaban los pensamientos y cuando los podías ver en esa fuente. Pero lo importante es que hay cosas que están retrasando y que hagamos conciencia qué es verdaderamente lo que nos está retrasando, es posiblemente lo que nos va a servir. Pero si no generamos conciencia, si no nos detenemos, si no nos sentamos a escarbar, a mirar qué es eso que nos retrasa, pues seguramente vamos a pasar de largo, no vamos a hacer conciencia, no vamos a conocer, no nos vamos a dar cuenta. Y otro capítulo importante de nuestra vida donde era más importante otras cosas que interiorizar y conocernos. Básicamente, en un proceso de cambio como el que estamos en el tiempo presente, en un proceso de cambio dimensional, apertura de conciencia, algo que no se entiende si no se logra trabajar profundamente en el ser interior, pues se desconoce, pero está sucediendo y nos están presionando y nos están diciendo de alguna manera, actívate, genera conciencia y sobre todo, ojo con los juzgamientos, porque el mismo Saturno hace tensión perfecta con el Sol y con Mercurio. Si Saturno son los juzgamientos, Mercurio tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con las ideas, con la lógica. Y entonces, al pie del Sol, ¿dónde se está juzgando el ser humano en este momento? En su interior, en su capacidad de emprendimiento, en su capacidad de ir a hacer cosas arriesgadas, seguramente los viajes, seguramente los estudios, seguramente muchas actividades que se quieren emprender, pero que no son tan sencillas. Y por el otro lado, la maravillosa excusa que Júpiter nos da en Géminis. No, es que son tantas las ideas que tengo, pues que no estoy aplicando a ninguna, me estoy demorando en tomar esa decisión, está pasando tiempo importante. Y entonces es cuestión de darnos cuenta dónde nos estamos retrayendo. Pero aún eso podría no ser suficiente para decirles que Marte, este ya diciembre de 2024, llegó a su punto máximo de elongación, porque yo les conté que Marte estaba haciendo retorno en Cáncer, entonces Marte se fue hasta el grado 6 de Leo, nada menos que de Leo, se fue hasta el grado 6
y empieza a retornar a partir más o menos del día 8 o 9 de diciembre. Pero no solamente ese tema, sino que des en cuenta que Marte tiene sendas oposiciones ya no solo a lo que tiene que ver Venus, sino al gran Plutón, que les dije que íbamos a estar alrededor de 4 o 5 meses en un grado de tensión sublime, que podría generar que nos sacaran los egos internos o que nos generaran genios difíciles, confrontaciones demandantes, los peligros de guerra, pero los peligros de guerra individual, los peligros de guerra fronterizos, los peligros de guerra mundial, los peligros de guerra porque estamos de alguna manera, estamos irascibles y estamos casi que resolviendo a punta de tensión y a punta de confrontación, pero confrontaciones que son difíciles. Entonces nos está llevando a ese punto. Pero más allá de eso, acuérdense que Marte está en Leo y Leo es la esencia. Leo es la raíz de ese sol. Leo es la raíz de ese sol. Entonces Marte desde Leo se está cuestionando a sí mismo qué debo hacer y en la oposición de Plutón y de Venus pues nos genera un marco de merecimiento difícil. Y fíjense que Venus ya mañana estará en conjunción a Plutón y nos genera unas situaciones difíciles para intentar ir hacia adelante. Entonces son muchos los cuestionamientos de este momento presente. ¿Dónde está Sagitario en tu carta? Porque Sagitario puede estar en tu casa uno de la personalidad, que rige temas que tienen que ver seguramente con la salud, pero también Sagitario podría estar en tu carta en la casa 2 que tiene que ver la forma de adquirir materialidad. Y entonces sería un momento difícil porque yo no veo esa abundancia con estos tránsitos, no veo esa abundancia, sino al contrario. Lo que veo es que debo conseguir el dinero para comparecer a pagar mis deudas o para ir a cancelar lo que tengo que cancelar. Entonces se convierte en difícil. Así a través de todo el zodiaco, Sagitario puede estar en la casa de los hermanos, del conocimiento, de la familia, de mi casa, de mi hogar, del amor, del trabajo, de la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Sagitario? Que no estoy viendo los resultados que estoy esperando. Podría ser que tuvieras planetas en Sagitario, pero al mismo tiempo está afectando a Géminis, está afectando a Pisces y está afectando a Virgo. Entonces yo me quiero mover, pero esa caja no le entra al cambio. Es posible que no tenga aceite. Es posible que todo el mundo dice, no, pero si es un momento de empezar y atacar e ir hacia adelante. Claro que existe el emprendimiento. Pero por favor, que no nos engañen quienes dicen, no, pues si está el Mercurio vas a hacer negocios. Si está el Sol ahí es porque te vas al exterior. ¿Por qué no empiezas a hacer la lista de tus deseos para ir a qué país? Y resulta que el universo nos está comprimiendo, nos está pasando lista, el checklist y nos está diciendo, estás interiorizando, estás mirando eso en profundidad que te está demorando, retrasando lo que hace Mercurio, que te está retrasando y echando hacia atrás esos planes. Sabemos por qué, para qué. Eso está sucediendo en tiempo presente. Entonces, eh, quería dejar quería dejar este pequeño mensaje relacionado con todo lo que tiene que ver la esencia nuestra y todo lo que se puede sentir demorado, retrasado, todo lo que puedo sentir yo de culpa, toda mi procrastinación, todo tiene un sentido en este momento. Todo está hablando en el zodiaco y nos está diciendo profundamente, ve a tu alma, y conoce mucho más de lo que hay en ti mismo, ¿no? Un abrazo gigante, los quiero mucho, intento no aislarme tanto, a veces el trabajo y uno pasa por alto esto, voy a intentar hacer una serie más activa ahorita sobre esta semana que entra, porque como ustedes ven, son muchos los tránsitos que nos están comprimiendo, digo yo, y que estamos pasando momentos supremamente interesantes.
Yo digo que de aquí a final de año hay cosas que están siendo supremamente profundas e interesantes. Entonces quiero dejarles este mensaje de que rápidamente activen su ser interior. Millones de bendiciones, un abrazo, se les quiere. Bye bye.